Bueno, esta va a ser una explicación breve de un tema que está en el libro de Varian y que es como la parte final del capítulo 12 y se llama Demanda de activos riesgosos y diversificación. Eh, Básicamente, la idea aquí es entender cuándo un consumidor va a demandar un activo que es considerado riesgoso. Y nos sirve de introducción al siguiente capítulo del Variant, porque el siguiente capítulo del Variant nos habla acerca de la demanda de estos activos que tienen muchos riesgos. Ahora estamos viendo situaciones en las cuales los consumidores se enfrentan a riesgos que les vienen de afuera. Bueno, muchas veces los consumidores, como bien sabemos, buscan tener activos que tienen riesgo, porque eso les brinda también un retorno, ¿no? Entonces, vamos a suponer que un consumidor tiene una riqueza inicial de W y está considerando invertir X en comprar un activo riesgoso. Y vamos a asumir que ese activo riesgoso puede ser un bono, puede ser una acción, puede ser cualquier activo que tenga cierto nivel de riesgo. Tiene un retorno bueno que llamamos RG y un retorno malo que llamamos RB. Entonces, cuando el consumidor va a analizar su riqueza, digamos, entonces él dice, bueno, si yo invierto en el escenario, si yo invierto X en este activo y se da el escenario bueno, mi riqueza es W menos X más X por 1 más RG. Es decir, W menos X lo que me queda, es mi capital que me queda después de yo que invertí en este activo, y después se da el retorno bueno y por lo tanto yo vendo ese activo y yo obtengo una riqueza igual a X por 1 más RG. Y si yo rompo ese paréntesis me queda que eso es igual a W más XRG. Ese es el escenario bueno. La riqueza en el escenario malo es parecida, o sea, W menos X más X por 1 más RB, es decir, W más XRB. Esa es la riqueza en el escenario malo. Vamos a suponer también que cuando el consumidor está evaluando esta decisión, la probabilidad de que el escenario bueno ocurra la denotamos por pi. Por lo tanto, su utilidad esperada, la utilidad esperada del consumidor, es pi por la utilidad que le brinda la riqueza en el escenario bueno, W más XRG, más 1 menos pi por la utilidad que le brinda la riqueza en el escenario malo, que es W más XRB. Por lo tanto, el consumidor tiene esta utilidad esperada y nosotros esperamos que el consumidor escoja la X que maximiza esa utilidad esperada. Entonces, lo que podemos hacer es derivar con respecto a X para hallar esta X óptima. Y si derivamos la anterior expresión, recordemos que es esta de utilidad esperada, que es función de todos estos parámetros y tiene una X ahí, la derivamos con respecto a X, nos da que la derivada es pi por la utilidad marginal de W más XRG por la derivada interna del argumento. Y la derivada interna de esto con respecto a X es RG. Más, porque recordemos que es la derivada de una suma, la expresión es una suma de dos polinomios, por lo tanto derivamos este y derivamos esto, ¿ya? Más 1 menos pi por la utilidad marginal de W más XRB por la derivada interna, que es RB. La segunda derivada, para verificar que esto sea de verdad un máximo, la sacamos de nuevo la segunda derivada de esto, que es la segunda derivada con respecto a X. Y me da pi por la segunda derivada de esto por RG también porque la de RG es de nuevo la derivada interna, más 1 menos pi por la segunda derivada de W más XRB por RB, que es el RB que teníamos anteriormente, por RB, que es la nueva derivada interna de aquí, ¿ya? Entonces, primero que nada, evaluamos esta expresión. Y en esta expresión tenemos pi, que es un número positivo, RG, que es elevado al cuadrado, es un número positivo. 1 menos pi es un número positivo y RB elevado al cuadrado es un número positivo. Por lo tanto, el signo de esta expresión depende del signo de la segunda derivada de la función de utilidad. Y nosotros sabemos que la segunda derivada tiene pendiente negativa. La segunda derivada tiene signo negativo porque sabemos que la utilidad es cóncava, ¿ya? Por lo tanto, la expresión de la segunda derivada de la segunda derivada de la utilidad esperada con respecto a X es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando la segunda derivada de una función es negativa, quiere decir que estamos hallando el máximo, ¿ya? Porque cuando la segunda derivada es negativa, quiere decir que la función es cóncava, por lo tanto, el X que nos maximiza, el X que hace que la primera derivada sea igual a 0, va a ser un máximo, no un mínimo, ¿ya? Entonces, evaluemos la primera derivada cuando X es igual a 0, es decir, estamos en la situación en la que el individuo
no ha comprado nada del activo riesgoso todavía, está en x igual a 0, está decidiendo qué hacer. Pero cuando x igual a 0, evaluamos esta primera derivada. Y ahí nos da, simplemente sustituimos x igual a 0, nos da pi por u'w, está aquí, por rg, más 1 menos pi por u'w rb. Y eso podemos sacar factor común u'w, ¿verdad? Y nos queda por paréntesis pi rg más 1 menos pi rb. El segundo término, o sea, esto que está en los corchetes, es la rentabilidad esperada del activo. ¿Por qué? Porque es la probabilidad por la rentabilidad, más la probabilidad por la rentabilidad. Fíjense que es pi por rg más 1 menos pi por rb. Cuando x es igual a 0, la persona decidirá invertir en el activo siempre que la utilidad esperada, la derivada de la utilidad esperada, sea positiva. Espero que se entienda por qué. Si yo derivo una función con respecto a x y cuando x es igual a 0, la función tiene esa pendiente de la utilidad esperada, tiene pendiente positiva, es positiva, quiere decir que si yo incremento x, mi utilidad esperada aumenta. ¿Ya? En otras palabras, cada vez que yo estoy maximizando una función, si yo estoy evaluando una función en un punto y yo evalúo la derivada de esa función y esa función tiene pendiente positiva, se dice la derivada es positiva, eso quiere decir que el óptimo, si yo estoy buscando maximizar esa función, yo tengo que aumentar esa variable que está siendo objeto del problema de maximización. Entonces fíjense lo siguiente, uno puede enfrentarse a dos situaciones, ¿verdad? Cuando tú tienes, pongamos en el eje X la cantidad invertida, X, y en el eje Y la utilidad esperada. Si yo estoy en este caso, por ejemplo, yo estoy en X igual a 0, si yo estoy en este caso, el óptimo para esta persona, para este consumidor, es no invertir en el activo riesgoso. Es no invertir en el activo riesgoso, porque cualquier cantidad X que yo invierta en el activo riesgoso va a hacer caer mi utilidad esperada. Y en este caso, la pendiente de la utilidad esperada, es decir, la derivada de la utilidad esperada, va a ser negativa. En este caso, si yo estoy en X igual a 0 y yo estoy en X igual a 0 y yo evalúo la utilidad esperada en ese punto, la pendiente de la utilidad esperada es positiva, quiere decir que yo quiero comprar algo de este activo, es decir, el óptimo va a estar en un lugar aquí que va a ser un X estrella positivo. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo en esto? Que es para que la persona quiera invertir en el activo riesgoso, tiene que darse que EU', cuando X es igual a 0, sea positiva, porque si no, estamos en esta situación en la que EU' es negativa y no voy a querer invertir en el activo riesgoso. Y para que esta expresión sea positiva, nosotros sabemos que la utilidad marginal siempre es positiva, por lo tanto, lo que tiene que pasar es que el retorno esperado, este término de aquí, sea mayor que 0. Siempre que el retorno esperado sea mayor que 0, el individuo va a querer comprar el activo riesgoso. Ahora, fíjense una cosa, que esto quiero que lo piensen y en un segundo quiero que hagan una pausa para que piensen en este problema. Anteriormente vimos el ejemplo y hemos visto ejemplos de personas que por un tema de aversión al riesgo no se van a enfrentar, no van a querer comprar o participar en una lotería a menos que la probabilidad de ganar sea mayor que tanto. Hubo un ejemplo que dimos que la única manera que la persona iba a querer participar era que la probabilidad de ganar 5 millones fuese por lo menos 0,62. Ahora hemos aprendido que una persona adversa al riesgo comprará un activo riesgoso siempre que el retorno esperado sea positivo. O sea, solo basta con que el retorno esperado sea positivo para que la persona quiera comprar el activo. Entonces, en la lotería esta, por ejemplo, si la probabilidad fuese 0,55, la probabilidad de ganar 5 millones, según esta teoría, estaríamos diciendo, bueno, el retorno esperado es positivo, porque 0,55 es mayor que 0,45, entonces habíamos dicho, el ejemplo era que si ganaba 5 millones con probabilidad 0,55 o perdía 5 millones con probabilidad 0,45 o 0,62 versus 0,38. Entonces hay una contradicción ahí, en el sentido de que pareciera que ahora estamos diciendo que solamente con que el activo riesgoso tenga un retorno positivo esperado, un retorno esperado positivo, ya eso es suficiente para que la persona quiera demandar. Pero antes habíamos dicho que la persona no iba a querer jugar en esta lotería o participar en este juego a menos que la probabilidad de ganarse la plata fuese mucho mayor a un cierto número, un número que habíamos decidido que era bastante alto, digamos. Entonces, quiero que pongan pausa ahorita y explíquense con sus amigos, entiendan un poquito el problema y vean a ver cuál es la contradicción, dónde está el chiste de esta contradicción. Bueno, lo que sucede es que
Anteriormente, cuando estábamos hablando de un juego en el que tú te podías ganar 5 millones o perder 5 millones, ese es un juego en el que la cantidad que tú apuestas o la cantidad de activos riesgosos, la cantidad de riesgo que tú asumes viene fija, viene dada fija. Tú no tienes una posibilidad de participar en ese juego y decir, bueno, pero no juguemos con 5 millones, juguemos con 3 o 2 millones o 1 millón. En cambio, ahora estamos analizando la posibilidad de una situación de riesgo en la cual tú tienes la posibilidad de comprar poco de ese activo, mucho de ese activo, etc. Entonces, eso hace que, por ejemplo, anteriormente, si yo estaba en mi riqueza inicial aquí y me proponían un juego tal como estaba planteado, esa utilidad esperada, por ejemplo, cuando era 0,55, la probabilidad de ganarse 5 millones, la utilidad esperada era 16,02. Es decir, yo estaba comparando esto con este punto. Estaba comparando esos dos puntos. ¿Por qué? Porque yo no podía escoger ya, bueno, yo este juego lo voy a jugar, pero voy a comprar 3 millones o 2 millones. Simplemente se me daba la opción. Tú compras 5, o sea, tú juegas 5 millones, o sea, tú te pones a ganar 5 millones, a perder 5 millones con tal probabilidad, lo tomas o lo dejas. En cambio, cuando hablamos de activos riesgosos, si el retorno esperado es positivo, en este caso sí es positivo, porque fíjense que el retorno esperado es 0,55 por más 5 millones, más 0,45 por menos 5 millones, el retorno esperado ahí es positivo. ¿Ya? Entonces, en el retorno esperado positivo, ahí yo tengo la opción de comprar menos que 5 millones. Digamos, yo podría comprar si quisiera 2 millones o 1 millón. Entonces, en cierto modo, no son contradictorias las teorías, sino que simplemente se está hablando de dos situaciones de activos riesgosos diferentes. En una, la pérdida y la ganancia es fija, viene dada por el juego. En la otra, yo puedo escoger qué tanta pérdida o ganancia yo obtengo. Quiero hablar un poquito acerca del tema de la diversificación del riesgo, ¿no? Supongo que ustedes tienen $100, ustedes pueden invertirlo en dos compañías, una que fabrica lentes de sol y una que fabrica paraguas. Vamos a suponer que las acciones valen $10 cada una. Entonces vamos a suponer que si el verano es soleado, la acción de la compañía de lentes de sol sube a 20 y la de paraguas cae a 5. Pero si llueve, si en el verano llueve, sucede lo contrario. Si yo invierto toda mi plata en una de las dos acciones, mi retorno esperado es el mismo, pero incurro en un alto riesgo. Es decir, yo puedo poner toda mi plata en las acciones de paraguas y mi retorno esperado, dependiendo de las probabilidades, va a ser, supongamos que es 50-50 las probabilidades. Entonces, mi retorno esperado va a ser o me gano 10 por acción o pierdo 5 por acción. Y si yo invierto toda mi plata en los paraguas, también tengo un retorno esperado igual. Pero hay un alto riesgo porque yo me podría ganar mucha plata o perder mucha plata. Sin embargo, si yo diversifico, por ejemplo, yo podría invertir la mitad de la acción, la mitad de la plata en una acción y la mitad de la otra acción, tengo el mismo retorno esperado, pero cero riesgo. ¿Ya? Y esto es un caso extremo. Y plantéenselo. ¿Qué pasa? Y quiero que lo hagan en sus casas. ¿Qué pasa si yo invierto la mitad de mi dinero en la acción de compañía de verano, de lentes de sol, y la mitad en la de paraguas? ¿Qué pasa con mi retorno esperado y qué pasa con el riesgo? Entonces, si ustedes hacen eso en sus casas, pues se van a dar cuenta que el retorno es el mismo, pero el riesgo disminuye a cero. A eso se le llama diversificar el riesgo. Cuando tú compras activos, cuando tú divides tu riqueza entre activos que son que están correlacionados negativamente entre sí. Puedes comprar un activo que va a subir, pero si este sube, este va a bajar, entonces yo compro en este también, cosa de tener que minimizar el riesgo, si se quiere. ¿Qué significa esparcir el riesgo? Bueno, es un poquito diferente el concepto, porque esparcir el riesgo implica que tú juntes muchas personas para que el riesgo que tú enfrentas, digamos, sea compartido por mucha gente. Supongamos que una persona tiene $35,000 y existe la probabilidad de que su casa se queme y en ese caso pierde $10,000. Y esa probabilidad es de 0,01. Y supongamos que hay 1.000 personas en esa urbanización donde pasan esto, todos tienen la misma riqueza y todos tienen la misma posible pérdida. Y supongamos que las probabilidades de perder la casa son todas independientes entre sí. Si alguno de los 1.000 pierde la casa, los demás pueden poner $10 cada uno a esa persona y eso hace que la pérdida quede asegurada. A la larga, cada individuo pagaría $100 al año, por ejemplo, para compensar la pérdida de los demás. En este caso, la pérdida total posible es mucho menor. Se está esparciendo el riesgo entre los individuos. Es decir, cuando yo me enfrento a un suceso riesgoso, yo tengo mucho riesgo, yo puedo perder mucha plata. Si yo me junto con mucha gente que se enfrenta a un riesgo similar, ¿ya? Y esa probabilidad de que ellos sufran esa pérdida es parecida, nosotros podemos todos poner en un pote y entonces eso baja el monto del seguro que yo tengo que pagar. Y eso hace que sea, para mí, el riesgo esté esparcido con el de los demás. Es decir, todos estamos poniendo plata en un mismo pote, por lo tanto, si yo sufro la pérdida, no voy a sufrir la misma
la misma disminución en la riqueza a que si yo actúo solo.